esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse unos minutos, queridos hermanos. Sí, solo pregunto si me escuchan bien. Sí, no se escucha muy suave. Sí se escucha suave, ¿verdad? Sí, por favor, si pudiéramos ahí verle. Yo no sé por qué yo digo, quizás yo estoy mal del oído porque yo siempre me escucho suave, pero vamos a ver. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y esta fiesta quizá nos obliga a pensar un poco en nuestro propio bautismo. Nos obliga a hacernos una pregunta. Vamos a ver, levante la mano quien sabe la fecha de su bautismo. Levante la mano. ¿Quién sabe la fecha de su bautismo? Uno. Solo uno. 2, 3, 4. Muy bien, gracias. Todos pueden bajar la mano. Bueno, empezamos por ahí, ¿verdad? Es interesante. Levante la mano, ¿quién se sabe la fecha de su cumpleaños? Ajá. Muy bien. ¿Y por qué les da risa? Hermanos, empezamos por ahí esa pregunta, la lanzamos. Y ahora veamos un poco sobre el Evangelio que hoy se nos presenta para reflexionar. Primero, tenemos que caer en la cuenta de que Juan el Bautista predicaba y ejercía un bautismo. ¿Para qué era ese bautismo que Juan el Bautista promovía? Para la conversión y para preparar el camino. Preparar el camino, conversión. Y la conversión implicaba ¿qué? Que el arrepentimiento, o sea, el perdón de los pecados. ¿Sí? Juan el Bautista bautizaba para el perdón de los pecados. Sí, ese era como el objetivo central de su bautismo. Entonces, pero es un bautismo diferente al que nosotros recibimos. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo que nosotros recibimos con el que hacía Juan el Bautista? El Espíritu Santo. Él no bautiza, de hecho él lo dice, ¿no? Él dice que viene otro y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Decía, yo los bautizo con agua, pero viene otro detrás de mí y ese los bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Yo solo con agua. Entonces, a eso agreguemos algo más que decía el Evangelio hoy, dice. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, fíjense bien, ¿qué pensaba el pueblo? Que Juan el Bautista era el Mesías. Y podríamos decir, no es interesante, pero podríamos decir que si él les hubiera dicho que él era el Mesías, la gente le hubiera creído.
La gente le hubiera creído, porque Juan el Bautista vivía de manera recta, intachable, íntegra. Entonces le hubieran creído. Si él dice, sí, yo soy el Mesías, le hubieran creído. Pero aquí viene esta parte bien hermosa, bien importante, una gran lección, una gran enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? Fíjense que dice el Evangelio, dice, Juan lo sacó de dudas y les dijo, es cierto que bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de las sandalias, de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O sea, les dice, momento, yo no soy el Mesías. Y es interesante porque él dice, viene otro más poderoso. O sea, él tiene cierto poder que le ha dado Dios para que haga lo que hace, para que cumpla con esa misión. Pero yo no soy más que eso, dice él. Yo no soy más que eso. Y entonces, eso, queridos hermanos, nos da una lección bien hermosa. Hoy Juan el Bautista nos da la primera lección de humildad en el Evangelio de hoy. Juan el Bautista era grande, pero ¿por qué era grande? Porque era humilde. Juan el Bautista es grande porque es humilde. Dígale al que tiene al lado, por favor, si quieres ser grande, tienes que ser humilde. Dígale, todos los grandes son humildes, dígale. Y quizá esa parte es bien difícil porque es cierto que difícil es ser humilde. ¿Cómo nos cuesta ser humildes? De verdad nos cuesta ser humildes. Entonces vamos a dar otro salto, una segunda lección de humildad. ¿Quién estaba en la fila para ser bautizado por Juan? Jesús. Y el bautismo que Juan hacía era ¿para quiénes? Para los pecadores. ¿Era Jesús pecador? No. ¿Qué hacía Jesús ahí? Fíjense, es una pregunta válida que nos la podemos hacer. Pero si Jesús no era pecador, ¿por qué estaba ahí haciendo fila para bautizarse? ¿Por qué? Bueno, podríamos decir, ¿no? Teológicamente hablando, es que el bautismo de Jesús significaba la santificación de las aguas que luego nos bautizarían a nosotros. Teológicamente podríamos decirlo y es válido. Pero a eso sumémosle algo bien precioso, que el que ama se identifica con el amado. El que ama se identifica con el amado. Fíjese la profundidad de estas palabras. El amado ríe con el que ama. El amado llora con el que ama. El amado sufre con el que ama. Es decir, el que ama se hace uno con el otro. No puede, si no ama de verdad, pues eso es difícil. Pero se fijan en la familia, lo que le pasa a uno les pasa a todos. Claro, allá está uno enfermo y todos están ahí en oración, pidiendo, pendientes del enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay amor. El que ama se identifica con el amado. Y entonces aquí podemos decir, ¿no? El que ama se hace uno, es decir, el que ama está en las buenas y en las difíciles. Y entonces ahí, además, podemos decir, Dios se ha identificado conmigo. Pero ¿qué querrá decir eso de que se ha identificado conmigo? Quiere decir que se ha identificado con mi realidad humana. Y dígale al que tiene al lado, por favor, vuélvalo a ver y dígale, tu realidad humana es tu fragilidad, dígale. Tu realidad humana es tu fragilidad. Sí, esa es nuestra realidad, nuestra fragilidad. ¿Cuántas cosas nos dañan en la vida? Pregúnteselo.
¿Qué cosas le hacen daño a usted? No me vaya a decir, ay, la leche, padre, ¿verdad? Me hace daño la leche. No, me refiero a las cosas que nos hacen en la vida, las actitudes. Fíjense, hay gente, por ejemplo, que le hace mucho mal una mirada y lo dañan profundamente. Hay gente que le hace daño una palabra, por ejemplo. En los matrimonios a veces la esposa le daña las promesas falsas que a veces le hace el esposo. Dice, hoy sí ya voy a dejar de beber. Y la pobrecita tiene todo lo que tienen de estar casados, de estar escuchando la misma cantinela, y nada, no llega al cumplimiento de esa promesa. No llega, nomás no llega. Y la mujer pues vive con ese dolor. Eso le va dañando su corazón poco a poco. ¿Qué cosas nos hacen daño a nosotros? Con esas cosas son con las que se identifica Jesús con nosotros. Ahí, en esas cosas, en esas fragilidades, ahí se identifica Jesús con nosotros. Ahí se identifica Dios con nosotros. La pregunta es, ¿por qué se identificará Dios con nosotros? Simple y sencillamente porque nos ama. Por eso se identifica Dios con nosotros, porque nos ama. Y el amor de Dios no tiene límites. Tanto es así que esta parte es muy importante. Dígale al que tiene al lado, Dios no es pequeño, dígale. Dígale, Dios se hace pequeño. Fíjese, ¿se fija la diferencia? Dios no es pequeño. No, Dios se hace pequeño. ¿Por qué se hace pequeño? Porque nos ama. Acabamos de celebrar el nacimiento de Dios. Un niño inocente, un niño frágil que dependía de papá y de mamá, como nosotros. Eso es la kenosis, el abajamiento de Dios. Dios que se abaja. ¿Por qué? Por amor. ¿Necesitaba Jesús bautizarse? No. Pero quería darnos una enseñanza importante. Y la enseñanza importante es esa. Me abajo por amor a ti. Me identifico contigo. Me hago uno contigo. Fíjense qué precioso es, por ejemplo, el misterio de la Eucaristía. Vamos a comulgar a Jesús y al comulgarlo nos hacemos uno con Jesús. Hay un canto muy lindo de alfareros que dice: que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Precioso. Y si uno de verdad cae en la cuenta de lo que significa comulgar a Jesús, se da cuenta que es eso. Es Jesús haciéndose uno conmigo. Es Jesús entrando a mi vida y yo dejándolo entrar. Dios que se hace pan, Dios que se hace comida, Dios que se hace alimento. ¿Por qué? Por amor. Fíjese, si usted solo póngase a pensar un poquito, mire, y caigamos en la cuenta, hagamos esta reflexión. ¿En qué otra religión, si quieren, qué otra iglesia, pero más bien quizá me atrevería a decir esta sombría del cristianismo en la iglesia católica, qué otra religión habla de que Dios se hace presente verdaderamente en medio de su pueblo? ¿Dónde más? Había un sacerdote que hace poco yo lo escuchaba y él decía, y creo que se lo dije yo en alguna reflexión
hará un tiempo atrás, que él decía, a ninguna iglesia, y él decía, los satanistas reconocen el valor de Jesús Eucaristía, decía él. Porque decía, ningún satanista va a querer traer una hostia de la iglesia anglicana, de la iglesia luterana o de cualquier otra iglesia. ¿A dónde van? A robarse al Santísimo Sacramento. A la iglesia católica. Y nosotros venimos y adoramos a Jesús de Eucaristía. Es Dios que se ha bajado en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Se hace presente realmente en la hostia consagrada. Entonces, pero ya me desvié. Volvamos. Perdón, es que fíjense que es interesante esto de la Eucaristía, porque a veces no caemos en la cuenta de la grandeza que tenemos aquí. A veces venimos a la misa por cumplimiento. ¿Cómo es cumplimiento? Cumplimiento. Bien saben. Cumplimiento. Bueno, es que es domingo, ¿verdad? Y hay que ir. Y a veces no vivimos la Eucaristía. Fíjense que a la misa no hay que venir porque le entiendo al padre o no le entiendo, porque ese padrecito me cae bien o no me cae bien, porque hay gente que va a la misa así. Yo conozco gente. No, yo a tal parroquia no voy porque el padre de ahí a mí no me gusta como. Pero no vamos más allá y no logramos caer en cuenta del misterio tan grande que celebramos, la Eucaristía. Jesús, yo voy a encontrarme con Jesús, voy a comulgar a Jesús, voy a recibir a Jesús. Entonces, en el bautismo de Jesús, caigamos en la cuenta de que hay una manifestación de la Santísima Trinidad. ¿Dónde está manifestado el Padre? ¿Cómo? En el bautismo, ¿dónde se manifiesta el Padre? En la voz. Tú eres mi Hijo amado, el Hijo que está haciéndose bautizar. ¿Y el Espíritu Santo dónde está manifestado? En esa forma sensible como de una paloma que se posa sobre Jesús. Entonces, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y dígale al que tiene al lado, no hay unción sin misión, dígale. No hay unción sin misión. Levanten la mano todos los bautizados. Bájenla. Fíjense, todos ustedes bautizados fueron ungidos. Todos. Entonces vuelva a ver al que tiene al lado y dígale, tienes una misión, dígale. ¿Ya la descubriste? En la segunda lectura decía cuál fue la misión de Jesús. ¿Escucharon? ¿Cuál fue la misión de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Liberaba a los cautivos. Pero la segunda lectura decía, pueden copiarse ahí en el misal, la salvación. ¿Qué pasó haciendo Jesús? ¿Cómo? Haciendo el bien. Pasó Haciendo el bien. haciendo el bien. Eso pasó haciendo Jesús el bien. Y ahí cabe todo lo que han dicho. Liberaba a los oprimidos por los demonios, sanaba a los enfermos. ¿Qué pasó haciendo Jesús? El bien. Para eso fue ungido, para pasar haciendo el bien. Y dígale al que tiene al lado, tú también fuiste ungido, dígale. Tú también deberías estar haciendo el bien, dígale.
Y dígale ahora, ¿será que estás haciendo el bien? ¿Serás que estás haciendo el bien? ¿Sabe, hermano? Esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos nosotros todos los días. ¿Será que yo hago el bien? Porque Dios está conmigo, esa es la revelación, que Dios está conmigo, que no estoy solo. Pero si Dios está conmigo, ¿por qué será que no hago el bien? ¿Por qué será que muchas veces hago sufrir a los demás? Y ahora no se trata de ver quién me ha hecho sufrir a mí. No es ese el punto. El punto es a quién he hecho sufrir yo. Porque de las cuentas de los que me han hecho sufrir, pues ellos van a entregar sus cuentas, allá ellos. Pero de las cuentas, o sea, de lo que usted ha hecho sufrir a los otros, de eso va a entregar cuentas a usted. Preocúpese por eso. Por eso. ¿Qué tanto hago el bien? Empezando por mi familia, el esposo, la esposa, los hijos. ¿Qué tanto les hago el bien a ellos? ¿Qué tanto le hago el bien a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos? Porque a veces somos como el asadón. ¿Cómo es el asadón? Solo para adentro, solo a ver qué rasca, pero nada que da. A veces solo pienso en los derechos que tengo, pero no pienso en los compromisos que yo también tengo, en las obligaciones, en las responsabilidades. Tengo derechos. Vivimos en las sociedades en donde exigimos nuestros derechos, pero poco nos damos cuenta de lo que nosotros también tenemos compromiso de dar, obligación de dar. Exigimos mucho, pero damos muy poco. Hoy Jesús es un modelo. Y si Jesús fue ungido para hacer el bien y nosotros nos llamamos cristianos, discípulos de Jesús, hemos sido ungidos también para hacer el bien, para vivir haciendo el bien, para pasar haciendo el bien. Queridos hermanos, finalmente Jesús nos enseñó a llamarle a Dios Padre y dijo, cuando oren digan, Padre nuestro. Nosotros no estamos solos en la vida. Todos, sin excepción alguna, todos tenemos un propósito en la vida. Todos. A veces nos pegan unas depresiones que a lo mejor sentimos que no tenemos propósito en la vida. Pero es importante saber que sí tenemos un propósito, que Dios cree en nosotros y por eso nos ungió. Nos ha dado una misión y una misión muy grande. ¿Usted cree que hacerle la vida bonita a alguien no es una misión bien importante? Claro. Por eso es que se fijan cuando en el matrimonio yo le digo a las parejas, usted se casó no para que lo hagan feliz, usted se casó para hacer feliz a su pareja. El que venga la felicidad para usted va a ser reciprocidad, pero usted se casó no para ser feliz, sino para hacer feliz a la otra parte. Y a veces se pierde de vista todo lo que Jesús nos ha enseñado. Dice la segunda lectura que Jesús pasó haciendo el bien. Tenemos un Padre, no somos huérfanos en la vida. Tenemos un Padre. Y Dios, que es nuestro Padre, nos ha hecho herederos del cielo. Qué cosa tan preciosa. Los papás por ahí a veces van en la vida pensando qué le van a dejar a sus hijos. Y está bien. Hay unos que compran casas de acuerdo al número de hijos que tienen. 3 casas porque tengo 3 hijos y le voy a dejar una a cada uno. Qué bueno. Está bien. Y si pueden dejarle una al padre también, bendito sea Dios. No se enoja el padre. Pero vamos más allá de eso. ¿Qué le vas a heredar a tus hijos? Y la mejor herencia que podrías dejarles es la fe. Es tan hermoso ver a los niños pequeñitos. Yo les he dicho, hay gente que dice, ay padre, es que yo no vengo a la misa porque el niño mucho llora. Le digo, no importa, si llora, sálgase un ratito,
lo arrulla por allá afuera tranquilamente y ya después se regresa. Ya el niño se va a calmar y se viene. Tranquilo. Pero no lo ponga de excusa, porque después, cuando ya los muchachos tienen 15 años, ahí vienen llorando conmigo. Padre, mi hijo no quiere ir a la iglesia, mi hija no quiere ir a la iglesia, ¿qué hago? Y le pregunto, ¿y lo traía de pequeño? No. Herédele lo mejor. Mire, de pequeños podemos moldear a los hijos, darles el mejor regalo. Pero como dice un dicho, árbol que nace torcido, si deja que el hijo le crezca chueco, después no llore. Usted tiene una misión, papá, mamá, tiene una misión. Ha sido ungido y su misión es esa, sus hijos. Guíelos, oriéntelos, herédele la fe. Es el mayor regalo que usted le puede dar a sus hijos. Claro, si luego se puede una casa, si luego le puede dejar una cuenta de banco bien gorda, lo que quiera, perfecto. Nadie se va a enojar por eso. Pero si usted no le hereda la fe a sus hijos, después a lo mejor lo va a lamentar. Dios nos ha hecho herederos del cielo, somos sus hijos. Preocupémonos por lo que de verdad queremos heredar a los hijos, por lo que de verdad queremos dejarles. Yo escucho a gente que dice, a mí mi mamá, mi papá me enseñó a rezar, mi mamá, mi papá me llevó a la iglesia, mi mamá, mi papá me enseñaron la oración de la bendición de los alimentos, lo que sea. ¿Qué van a decir sus hijos cuando hayan crecido que les heredó usted? ¿Qué aprendieron de usted? No, si ahí pasaban como perros y gatos peleando. Y fíjense, a veces ponemos tan mal ese ejemplo porque en las casas tenemos perros y gatos y hasta juntos duermen ni pelean. Y a veces los papás ahí están, vean, y los hijos viendo todo y así crecen. Y luego van a repetir lo mismo a sus casas, cuando forman sus familias. Unas cadenas que van de generación en generación. Hermanos, que el Señor nos dé su gracia para vivir nuestra unción, para vivir nuestra misión. Que así sea. Amén.